Mi nombre es Samuel, y nunca he olvidado el día en que un forastero llamado Silas Blackwood cabalgó hasta las afueras de Redemption Creek y se topó con un secreto que cambiaría 3 vidas para siempre. Fue a finales de 1878, con el invierno a punto de morder los huesos, cuando vio a Elara Vance atada a un poste de la cerca de su propia granja. A veces, el destino no llama a la puerta. Te espera amarrado a la intemperie bajo un cielo que amenaza con desplomarse sobre ti. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros? Y hacedme saber desde qué ciudad escucháis, que necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias del viejo oeste como esta, suscribíos al canal. Silas Blackwood llevaba días cabalgando con el viento de Montana cortándole la cara, un viento que arrastraba el olor a pino y a nieve cercana. Su caballo, un animal robusto y tan silencioso como él, avanzaba con paso cansino por el camino que bordeaba las tierras menos prósperas del valle. Fue entonces cuando lo vio. Primero, la granja de los Vance, un conjunto de edificios de madera que parecían rendirse poco a poco al peso del tiempo y la negligencia. El granero tenía el techo hundido por un lado y las cercas estaban rotas en varios tramos. Luego, junto a uno de los postes más sólidos, vio una figura inmóvil. Al principio pensó que era un espantapájaros abandonado, pero a medida que se acercaba, la silueta se definió con una claridad brutal. Era una mujer joven, atada de las muñecas al madero, con la cabeza gacha y el pelo oscuro azotándole el rostro. Cerca del porche, un hombre, a quien reconoció vagamente como Thomas Vance, yacía en el suelo, una botella vacía a su lado como única compañera. El silencio del lugar era denso, pesado, roto solo por el gemido del viento. No hubo un momento de duda en la mente de Silas. La decisión fue tan instintiva como respirar. Desmontó con un movimiento fluido y el crujido de sus botas sobre la tierra seca fue el único sonido que anunció su presencia. Se acercó a ella con la cautela de un hombre que sabe que el miedo es un animal salvaje y no quería asustarla más. Elara no levantó la vista. Mantenía la barbilla pegada al pecho, un gesto de pura humillación, como si intentara hacerse invisible. Él vio las cuerdas gruesas y sucias que le mordían la piel pálida de las muñecas, ya enrojecida y amoratada por la presión y el frío. Sin mediar palabra, sacó su cuchillo de caza del cinto. La hoja brilló un instante bajo la luz grisácea del cielo nublado. Con 2 cortes rápidos y precisos, limpios y definitivos, partió las sogas. El sonido seco de la fibra al romperse pareció resonar en todo el valle. Las manos de Elara cayeron a sus costados, inertes por un momento, antes de que ella las llevara instintivamente a su regazo, frotándose las muñecas con un movimiento casi febril, como si intentara borrar no solo el dolor, sino la vergüenza de haber sido vista así. Seguía, sin mirarlo. Para ella, la piedad de aquel desconocido era una capa más de humillación sobre la herida abierta de su impotencia. Silas enfundó el cuchillo y, de nuevo en silencio, descolgó la cantimplora de su silla. Se la ofreció, extendiendo el brazo. Ella lo miró por primera vez. Sus ojos, de un azul profundo y cansado, reflejaron una mezcla de miedo, desconfianza y una gratitud tan frágil que parecía a punto de quebrarse. Tras una breve vacilación, aceptó la cantimplora y bebió un sorbo de 1907, agua con la torpeza de quien ha olvidado cómo recibir un gesto amable. El agua debía de estar helada, pero pareció devolverle algo de vida. Él no se conformó con eso. El viento arreciaba, y la delgada tela de su vestido no ofrecía ninguna protección. Silas se quitó su propio abrigo de lana, una prenda raída y remendada, pero gruesa y cálida, y se lo colocó con cuidado sobre los hombros. El gesto fue lento, casi reverencial. Elara se estremeció al sentir el peso y el calor de la prenda,
un calor que olía a polvo, a caballo y a humo de leña. Se aferró a las solapas del abrigo como si fueran un ancla en medio de una tormenta. Allí, de pie, en medio de la desolación de aquella granja, un hombre que huía de cualquier atadura y una mujer que vivía encadenada a ellas compartieron un silencio que lo decía todo. Él sabía que al cortar esas cuerdas se había atado a algo mucho más complicado, y ella sentía que la libertad que le ofrecía aquel extraño podría ser más peligrosa que cualquier soga. La amenaza del hombre inconsciente en el porche flotaba entre ellos, un recordatorio de que aquel acto de compasión no era un final, sino el problemático comienzo de algo inevitable. Un hombre no se convierte en una sombra de la noche a la mañana. Silas Blackwood no nació con esa quietud en los ojos, ni con esa forma de moverse, como si no quisiera dejar huella en el mundo. Antes de ser el vaquero errante que llegó a Redemption Creek, fue un granjero en Ohio, un hombre cuyas manos no solo sabían manejar un revólver, sino también sembrar maíz y clavar los postes de una cerca para proteger lo que amaba. Su vida tenía el olor a tierra fértil y el sonido de las risas en un porche al atardecer. Tenía raíces, profundas y firmes, ancladas en un pedazo de tierra que llamaba hogar, y tenía a Sara. Verlo ahora, con la mirada perdida en el horizonte de Montana, costaba imaginar que alguna vez sus ojos solo tuvieron un horizonte, y era el rostro de ella. Sara no era una belleza de las que detienen el tiempo, sino de las que lo hacen valer. Tenía las manos encallecidas por el trabajo, pero su tacto era suave cuando le ajustaba el cuello de la camisa por la mañana. Se conocieron en una feria del condado, entre el olor a manzanas de caramelo y el barullo de la gente. Él ganó una cinta azul por un cerdo que había criado, y ella se rió con una franqueza que le desarmó por completo. No hubo grandes declaraciones ni promesas bajo la luna. Su amor se construyó con gestos pequeños y cotidianos. Un cuenco de estofado caliente esperándole al final de un día agotador. La forma en que ella tarareaba una melodía mientras remendaba su ropa a la luz del candil. Eran una promesa silenciosa, una certeza tranquila en un mundo que rara vez ofrecía ninguna de las dos cosas. Su relación era un lenguaje de silencios compartidos y miradas que lo decían todo. Él le construyó un banco de madera para que se sentara a coser bajo el roble del patio, y ella le plantó un macizo de las flores silvestres que a él le gustaban cerca del granero. Silas guardaba en una pequeña caja de hojalata una trenza de su cabello castaño y una nota que ella le escribió una vez que tuvo que viajar al pueblo vecino por 2 días. La nota solo decía: «Vuelve pronto, la casa está demasiado silenciosa sin ti». Para un hombre como Silas, esas palabras eran más valiosas que cualquier escritura de propiedad. Eran la prueba de que su existencia importaba, de que su ausencia dejaba un vacío. Era un ancla que lo mantenía firme contra cualquier tormenta que pudiera soplar. Luego llegó su hijo, el pequeño Thomas. El nacimiento del niño transformó la tranquila felicidad de Silas en algo feroz, un instinto protector que nunca supo que poseía. Pasaba horas simplemente observándolo dormir en su cuna, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo tan frágil que le encogía el corazón. Fue para él que Silas empezó a tallar madera. Su primer intento fue un pájaro torpe y sin forma, pero con el tiempo sus manos se volvieron más hábiles. Le talló una pequeña colección de animales de la granja, pero su obra maestra, la que guardaba el alma de todo su amor, era un pequeño caballo de balancín, lijado hasta que la madera era suave como la seda, perfecto para las manos de un niño que apenas empezaba a descubrir el mundo. Ver a su hijo reír mientras se mecía en aquel caballo era para Silas la imagen más cercana al paraíso que un hombre podía conocer en la tierra. Le recordaba su propio propósito: trabajar, proteger, construir un futuro para ellos.
Aquel trozo de madera tallada no era solo un juguete, era una promesa de estabilidad, un símbolo de la vida que había elegido y que defendía con cada gota de sudor. El niño era la continuación de sus raíces, la prueba de que su vida no terminaría con él, sino que florecería en las generaciones venideras. El mundo fuera de su granja podía ser un lugar incierto y violento, pero dentro de los límites de su cerca, él había creado un santuario de paz y amor. Un santuario que creía inexpugnable. Pero entonces la guerra civil llamó a su puerta, como lo hizo a tantas otras. Silas no se fue por gloria ni por ideales. Se fue porque creía que era su deber, una forma más de proteger a su familia, asegurando que el mundo en el que su hijo crecería fuera un lugar seguro. Dejó su granja, a su esposa y a su hijo con la promesa de volver. Los años que pasó en el campo de batalla lo vaciaron por dentro. Vio cosas que ningún hombre debería ver. Hizo cosas que lo perseguirían en sueños el resto de su vida. La guerra le arrancó el idealismo y lo reemplazó con un cansancio profundo, un conocimiento amargo de la fragilidad de la vida y la facilidad con que se puede destruir todo lo bueno. Cuando finalmente regresó, no era el mismo hombre. Llevaba el peso del conflicto en los hombros y una quietud sombría en la mirada. Pero regresaba a casa, a su ancla, al lugar donde esperaba sanar sus heridas y olvidar los horrores que había presenciado. Sin embargo, lo que la guerra no le quitó en el campo de batalla, se lo arrebató la vida al volver. Encontró la granja sumida en un silencio antinatural. No había humo saliendo de la chimenea, ni el sonido de la risa de su hijo. La puerta estaba sin cerrar, y el viento helado se colaba por las rendijas, haciendo gemir la madera como si la casa misma estuviera de luto. Una epidemia de difteria se había llevado a su esposa y a su hijo mientras él estaba ausente. Murieron solos, asustados, aferrándose a la falsa esperanza que les vendió un charlatán ambulante, un tónico milagroso que no era más que alcohol coloreado y promesas vacías. Un vecino le contó la historia con la voz quebrada, entregándole la pequeña caja de hojalata con la trenza de pelo de Sara y una nota final, garabateada con mano temblorosa, que solo decía el nombre del vendedor. El dolor de Silas fue tan vasto y silencioso como el cielo de invierno. No gritó, no lloró, simplemente se quedó allí, en medio de lo que había sido su vida, sintiendo cómo todo se convertía en cenizas a su alrededor. La culpa fue un veneno que se asentó en su alma. Se culpó por no haber estado allí, por haber ido a luchar en una guerra lejana, mientras la verdadera batalla por la vida de su familia se libraba en su propia casa. Si se hubiera quedado, quizá podría haberlos salvado, o quizá simplemente habría muerto con ellos. Esa incertidumbre era una tortura peor que cualquier herida física. La granja, que una vez fue su santuario, se convirtió en un mausoleo lleno de fantasmas. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. El banco de madera vacío bajo el roble, las flores silvestres de Sara marchitas por la helada, la cuna de su hijo acumulando polvo en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando Silas Blackwood, el granjero, murió, y en su lugar nació el vagabundo. Vendió la granja por una miseria, compró un buen caballo y se echó al camino sin mirar atrás. No huía de nada en particular, sino de todo a la vez, de los recuerdos, de la culpa, de la persona que solía ser. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, porque las palabras le recordaban las conversaciones con Sara. Evitaba las ataduras porque cualquier vínculo era un recordatorio del dolor de la pérdida. Su vida se redujo a lo esencial: sobrevivir un día más, mantener el cuerpo en movimiento para que la mente no tuviera tiempo de detenerse en el pasado. Su único compañero era el recuerdo de una venganza que ardía a fuego lento en su interior. En su alforja,
Envuelto en un trozo de tela llevaba el pequeño caballo de madera que había tallado para su hijo. Nunca lo sacaba, nunca lo miraba directamente, pero su peso era un recordatorio constante de su fracaso y de su propósito. No vagaba sin rumbo, seguía una pista, un nombre susurrado en tabernas y puestos comerciales, buscando al vendedor de tónicos que le había robado el futuro. La casa de aquel hombre era lo único que lo mantenía en pie, la única meta en un horizonte que por lo demás estaba completamente vacío. Era una misión oscura, una que lo definía como un hombre impulsado por la muerte, no por la vida. Y ahora, en Redemption Creek, mientras reparaba la cerca de los Vans, cada golpe de martillo resonaba con el eco de su pasado. Clavar un poste era un gesto que le resultaba dolorosamente familiar, un eco de la vida que había construido y perdido. Veía a Elara moverse por la granja con una resiliencia silenciosa que le recordaba a Sara, y esa visión era a la vez un consuelo y una tortura. Su instinto protector, ese que creía enterrado junto a su familia, se había despertado con una fuerza que lo desconcertaba y lo asustaba a partes iguales. Ayudarla era un impulso natural, pero también una traición a su juramento de no volver a implicarse jamás. La vulnerabilidad de Elara reflejaba la de su propia familia, y su impotencia ante la crueldad de su padre le recordaba la suya propia ante la enfermedad y la muerte. Al cortar las cuerdas que la ataban, no solo la había liberado a ella, había cortado, sin saberlo, una de las ataduras que lo mantenían anclado a su pasado de aislamiento. Cada gesto de ayuda, cada tarea compartida en silencio, era un paso más lejos de la sombra en la que había vivido durante años. Sin embargo, también lo acercaba peligrosamente a sentir algo de nuevo, y sentir era un riesgo que se había prometido no volver a correr. El pequeño jardín de hierbas de Elara, el único lugar cuidado y vibrante en medio de la decadencia de la granja, era un punto de anclaje para su mirada. Le recordaba al macizo de flores de Sara, un pequeño bastión de belleza en un mundo duro. Verla cuidar de esas plantas con tanto esmero le mostraba que, a pesar de todo, ella no se había rendido. Había una fuerza en ella, una chispa de vida que se negaba a extinguirse, y esa chispa, sin que él lo quisiera, estaba empezando a calentar el frío que llevaba dentro. El contraste entre el hombre que fue y el hombre que era ahora se hacía más nítido cada día que pasaba en esa granja. El granjero de Ohio que construía bancos y tallaba juguetes para su hijo se enfrentaba al vaquero errante que solo vivía para una venganza. En Elara Vance, estas dos mitades de su alma rota encontraron un campo de batalla. Protegerla significaba volver a construir, a cuidar, a invertir en la vida. Pero su pasado le exigía seguir adelante, completar su cacería y honrar a sus muertos con la sangre del hombre que los condenó. La presencia de Silas en Redemption Creek no era, por tanto, una casualidad, sino una encrucijada. Estaba atrapado entre el fantasma de un amor perdido y la frágil posibilidad de uno nuevo. El dilema que enfrentaba no era solo si quedarse o marcharse, sino si elegir la vida o la muerte. La vida que representaba Elara con su promesa de sanación y futuro, o la muerte que llevaba persiguiendo durante años, una deuda de sangre que creía ser lo único que le quedaba. Y mientras el invierno se cernía sobre Montana, Silas sabía que tendría que tomar una decisión, una que definiría para siempre qué clase de hombre saldría de las ruinas de su pasado. La rutina que se instaló entre Silas y Elara en las semanas siguientes era tan frágil como una telaraña al amanecer. Él trabajaba desde la primera luz hasta que el sol se escondía tras las montañas, reparando lo que años de abandono habían roto. Cambió las tablas podridas del porche, reforzó el techo del granero y enderezó los postes de la cerca con una tenacidad silenciosa.
Ella, por su parte, le dejaba cada mediodía un plato de comida sobre un tocón de árbol, un gesto que se convirtió en su única forma de comunicación. No hablaban. El silencio entre ellos había dejado de ser incómodo para volverse denso, cargado de preguntas no formuladas y respuestas temidas. Era un equilibrio precario, una tregua tácita con el mundo y con ellos mismos. Y ambos sabían que cualquier ráfaga de viento inesperada podría hacerlo pedazos. La primera ráfaga llegó desde Redemption Creek, cuando el Ara fue al emporio a cambiar unas madejas de hilo por harina y sal. Sintió el cambio en el aire. Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban con una compasión distante, ahora la miraban con una curiosidad afilada, casi acusadora. Susurros la seguían por los pasillos como sombras pegajosas. Oyó fragmentos de conversaciones. Un extraño en la granja. Ningún hombre hace tanto por nada. Pobre Thomas, con una hija así. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra ella. El juicio de la comunidad, que siempre había sido una carga, se convirtió de repente en un muro que la aislaba aún más. Regresó a la granja con los hombros hundidos, sintiendo que la presencia de Silas, en lugar de ser un alivio, se había convertido en una marca de vergüenza que ahora también tenía que soportar. Silas notó el cambio en ella de inmediato. La vio descargar las provisiones con una rigidez en los movimientos que no estaba allí por la mañana. Esa tarde, el plato de estofado no apareció en el tocón. Él entendió. El pueblo le había recordado su lugar. Intentó un gesto pequeño, una forma de decirle que no le importaban los rumores. Encontró el viejo hacha de el Ara, con el filo mellado y el mango astillado. Pasó una hora afilando la hoja hasta que brilló como un espejo y lijando el mango hasta dejarlo suave. Lo dejó apoyado junto a la leña, donde sabía que ella lo encontraría. Fue un mensaje silencioso, un «estoy de tu lado». Pero cuando ella salió a por leña al anochecer, cogió el hacha sin mirarlo, sin un gesto de reconocimiento. La distancia entre ellos se había ensanchado. El obstáculo más impredecible, sin embargo, vivía dentro de la casa. Thomas Vance tenía días de una lucidez aterradora, momentos en los que el alcohol se retiraba lo suficiente para dejar paso a una amargura afilada. Una tarde, mientras Silas aseguraba una de las ventanas del granero, Thomas salió al porche, sobrio y con los ojos inyectados en sangre. «Estás muy cómodo aquí, forastero», dijo, con la voz rasposa, «arreglando cosas que no son tuyas, comiendo una comida que no te has ganado. ¿Crees que no sé lo que buscas? Vienes a por mi tierra, a por lo poco que me queda». Silas no respondió. Simplemente bajó del taburete, recogió sus herramientas y se alejó. La acusación era injusta, pero sabía que discutir con un hombre ahogado en su propio dolor era como intentar apagar un incendio con aceite. El veneno de Thomas había contaminado el único espacio seguro que habían construido. El Ara se sentía atrapada en una encrucijada. Una parte de ella, la que había luchado sola durante años, se sentía agradecida por la ayuda de Silas. Veía su granja volver a la vida poco a poco, y una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar en su interior. Pero su orgullo, forjado en la necesidad y la soledad, se rebelaba. No quería deberle nada a nadie, y menos a un extraño. Una noche, reunió el valor y el poco dinero que había ganado cosiendo. Se acercó a él mientras limpiaba sus armas junto a una pequeña hoguera y le tendió las monedas. «Es por tu trabajo», dijo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Silas la miró, luego a las monedas en su palma, y negó lentamente con la cabeza. «Guárdalo para el invierno», respondió con voz grave. El rechazo, aunque amable, creó un nuevo tipo de barrera entre ellos. Él quería dar, pero ella no sabía cómo recibir. El tiempo mismo parecía conspirar contra ellos.
Una tormenta de nieve temprana, una advertencia del largo invierno que se avecinaba, barrió el valle sin previo aviso. Durante 3 días, el mundo se redujo a un torbellino blanco y un viento aullante. Silas se refugió en el cobertizo que había reparado, un espacio frío y lleno de corrientes de aire, mientras Elara y su padre quedaban confinados en la casa. La proximidad forzada con Thomas fue una tortura para ella, y la distancia física con Silas se sintió como un abismo. Desde su refugio, él veía la tenue luz del candil en la ventana de la cocina y luchaba contra el impulso de ir a ver si estaban bien. Pero el recuerdo de la hostilidad de Thomas y la mirada distante de Elara lo detuvieron. Cada uno estaba solo en su propia tormenta. Esa nieve trajo consigo fantasmas para Silas. El sonido del viento gimiendo a través de las grietas del cobertizo le recordó a otra tormenta, años atrás, en su granja de Ohio. Se vio a sí mismo sentado junto al fuego, con Sara remendando una manta y su pequeño hijo durmiendo en su cuna. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el humo de la chimenea y sentir el calor de su hogar. Y entonces, como siempre, llegó el dolor, una ola helada que le recordaba que todo aquello había desaparecido. Elara, con su silenciosa fortaleza y su vulnerabilidad oculta, le recordaba demasiado a Sara. Acercarse a ella era como caminar voluntariamente hacia el mismo precipicio del que ya había caído una vez. El miedo a perder de nuevo, a sentir ese vacío otra vez, levantó un muro de hielo alrededor de su corazón. Cuando la tormenta amainó, Silas salió de su encierro convertido en un hombre aún más reservado. Elara notó que la poca calidez que había empezado a ver en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una lejanía impenetrable. Él evitaba su mirada, y sus movimientos se volvieron puramente funcionales, desprovistos de cualquier atisbo de conexión. Ella no podía saber que él estaba luchando contra sus propios fantasmas. Solo vio a un hombre que se estaba distanciando. Lo interpretó como una señal de que su paciencia se había agotado, de que pronto recogería sus pocas pertenencias y seguiría su camino. Empezó a prepararse mentalmente para su partida, reforzando sus propias defensas para que el golpe, cuando llegara, no la destrozara. El brazo de la ley de Redemption Creek no tardó en extenderse hasta la granja. El sheriff, un hombre corpulento con un bigote canoso y una mirada que no dejaba lugar a dudas, encontró a Silas mientras revisaba las herraduras de su caballo. No hubo amenazas, solo una advertencia envuelta en una falsa cordialidad. «He oído que está ayudando a los Vance», comenzó, masticando un trozo de tabaco. «Es un gesto noble, pero aquí no nos gustan las complicaciones, Blackwood. Los problemas de los Vance son viejos y profundos. No se enrede en ellos. Termine su trabajo y siga su camino». El mensaje era claro. Silas era un forastero, un elemento perturbador en el frágil orden del pueblo. La advertencia lo hizo sentir como un intruso, recordándole que, sin importar lo que hiciera, nunca pertenecería a ese lugar. Una tarde, en un intento por romper el hielo que se había formado entre ellos, Elara cocinó un pastel de manzana. Era una receta de su madre, una de las pocas cosas buenas que le quedaban de su pasado. Era su forma de decir gracias, un gesto que iba más allá de un simple plato de estofado. Dejó el pastel enfriándose en la ventana de la cocina, esperando que el aroma lo atrajera. Pero esa tarde, Silas se había adentrado más de lo habitual en el bosque, buscando rastros de caza mayor. Cuando regresó, ya era noche cerrada. Vio el pastel en la ventana, intacto y frío. La luz de la cocina ya estaba apagada. Ella se había cansado de esperar. Él se sintió como un idiota por no haber estado allí. Una vez más, la oportunidad de conectar se había perdido, convertida en un símbolo de su desencuentro. La verdadera razón de su presencia en Montana comenzó a tirar de él con una fuerza renovada.
En una de sus escasas visitas al pueblo, oyó a dos tramperos hablar de un vendedor de tónicos que había estado estafando a la gente en los campamentos mineros al norte. La descripción coincidía. El hombre que había destruido su vida estaba cerca. La vieja sed de venganza, que había estado latente bajo capas de trabajo y cansancio, volvió a arder en su pecho. Pasó toda una tarde en lo alto de una colina, mirando hacia el norte, con el viento azotándole la cara. Elara lo observó desde la casa, y la imagen de él, una silueta oscura recortada contra el cielo gris, le confirmó sus peores temores. Estaba planeando su partida. La batalla interna de Silas era un infierno silencioso. Por un lado, estaba la promesa que se había hecho a sí mismo sobre la tumba de su familia: encontrar a ese hombre y hacerle pagar. Esa misión había sido su única razón para seguir viviendo durante años. Pero luego bajaba la vista hacia la granja de los Vance. Veía el humo saliendo de la chimenea, el pequeño jardín de hierbas de Elara resistiendo las primeras heladas, y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito que no nacía del odio, sino de la protección. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos rozaron el pequeño caballo de madera que había tallado para su hijo. El tacto de la madera pulida era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero la visión de Elara luchando por sobrevivir era un recordatorio de lo que aún se podía salvar. La tensión en la granja se volvió insoportable. Thomas, sintiendo que perdía el control sobre su hija, se volvió más errático. Una noche encontró la camisa que Elara había remendado para Silas doblada sobre una silla. En un ataque de furia etílica, la agarró y la arrojó al fuego. «No traerás la vergüenza a esta casa», gritó, mientras las llamas consumían la tela. «No permitiré que un vagabundo ocupe mi lugar». Elara no gritó ni lloró. Se quedó inmóvil, mirando cómo la camisa se convertía en cenizas, con una expresión de absoluta derrota en el rostro. Aquel pequeño gesto de gratitud, de conexión, había sido destruido, y con él una parte de su esperanza. Silas, alertado por el olor a lana quemada, se acercó a la casa justo a tiempo para ver el final de la escena a través de la ventana. Vio el rostro pálido y vacío de Elara y a Thomas, desplomado en su silla, con la botella en la mano. No entró, no dijo nada, pero en ese momento comprendió que la situación era insostenible. El peligro para Elara no era el invierno ni la pobreza, era el hombre que compartía su techo, su instinto protector, ese que había intentado suprimir con tanto ahínco, se encendió con una furia fría y clara. Ya no se trataba solo de reparar una cerca o asegurar un granero, se trataba de proteger una vida. Esa misma noche, mientras él afilaba su cuchillo a la luz de su hoguera, ella se acercó. La luna estaba oculta tras las nubes, y el único sonido era el crepitar del fuego. «Siento lo de mi padre», susurró ella con la voz apenas audible. «No debió quemar tu camisa». El aire entre ellos se llenó de todo lo que no se atrevían a decir. Ella estuvo a punto de preguntarle por qué seguía allí. Él estuvo a punto de contarle la verdad sobre su pasado, pero justo en ese instante, el aullido lejano de un lobo rompió el silencio, un sonido solitario y salvaje que pareció hablar por ambos. El momento se quebró. Sin decir nada más, ella se dio la vuelta y regresó a la oscuridad de la casa, dejando a Silas solo con su cuchillo y sus pensamientos. Ambos estaban encadenados a sus pasados. Elara se sentía atada por la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte. «Cuida de tu padre, él te necesita». Esa promesa se había convertido en su celda, una sentencia de la que no sabía cómo escapar. Silas, por su parte, estaba obsesionado con la última nota que encontró de Sara, garabateada con mano temblorosa, con el nombre del vendedor de tónicos. Era una deuda de sangre que sentía que debía saldar para que sus almas descansaran en paz.
Esos fantasmas, el del deber y el de la venganza, se interponían entre ellos, haciendo que cualquier paso hacia el otro pareciera una traición a los muertos que amaron. A medida que el invierno se afianzaba, la situación llegó a un punto crítico. Las provisiones escaseaban. Thomas había vendido en secreto las últimas gallinas a cambio de whisky. El ara estaba más delgada, sus ojos rodeados por sombras oscuras, su habitual resiliencia deshilachándose como un tejido viejo. Silas la observaba desde la distancia, y en su agotamiento vio un eco aterrador de la desesperación que había visto en los ojos de Sarah durante sus últimos días. Se dio cuenta de que sus pequeños actos de ayuda, sus reparaciones silenciosas, ya no eran suficientes. Era como poner tiritas en una herida mortal. La granja de los Vance no necesitaba un reparador, necesitaba un salvador, y él no estaba seguro de ser ese hombre. Finalmente, Silas comprendió que se encontraba en una encrucijada de la que no podía escapar. No podía seguir con un pie en el pasado, alimentando su venganza, y otro en aquel frágil presente. Las noticias sobre el paradero del vendedor de tónicos eran cada vez más precisas, más urgentes. La oportunidad de cerrar el capítulo más oscuro de su vida estaba al alcance de su mano. Pero la silenciosa súplica en los ojos de el ara era igual de apremiante. Quedarse o marcharse ya no era una elección sobre dónde dormiría la noche siguiente. Era una elección sobre el alma. Tenía que decidir qué fantasma iba a honrar, el de la muerte que lo perseguía o el de la vida que, contra todo pronóstico, le ofrecía una segunda oportunidad, y sabía que la decisión que tomara lo definiría para siempre. El otoño se aferraba a Redemption Creek con dedos fríos y obstinados. Las hojas de los álamos habían pasado del oro al marrón, y ahora cubrían el suelo en una alfombra crujiente. Silas había terminado los trabajos más urgentes en la granja. El techo del granero ya no se hundía, la cerca se mantenía erguida y había apilado suficiente leña para resistir el asedio de un invierno largo. Una rutina silenciosa, casi doméstica, se había instalado entre él y el ara, pero era una paz frágil, construida sobre cimientos de palabras no dichas. Dentro de Silas, la vieja misión tiraba de él con una urgencia renovada. Sentía que cada día que pasaba allí, reparando la vida de otra persona, era un día que le robaba a la memoria de su familia. La calma de la granja no lo apaciguaba. Por el contrario, afilaba su inquietud, recordándole que su propósito no era construir, sino destruir a un solo hombre. La confirmación que esperaba llegó en una de sus raras visitas al pueblo. Entró en el salón no para beber, sino para escuchar, un hábito que había perfeccionado a lo largo de los años. Sentado en una esquina, con una taza de café aguado entre las manos, oyó a dos buscadores de oro hablar con la voz ronca de quienes pasan demasiado tiempo al aire libre. Describían a un charlatán que vendía elixires milagrosos en un campamento minero a 2 días de viaje. Hacia el norte, un hombre con un bigote cuidado y una labia que podía venderle hielo a un esquimal. Y entonces uno de ellos pronunció el nombre Dr. Abernathy. El nombre golpeó a Silas como un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Era él. El hombre cuya cara había reconstruido 1000 veces en sus pesadillas estaba cerca, al alcance de su mano. La venganza, que había sido una brasa latente, se convirtió en un infierno rugiente en su interior. Regresó a la granja de los Vance con la noticia ardiendo en su mente, un veneno que corría por sus venas. Cada paso de su caballo parecía demasiado lento. El mundo a su alrededor se había desvanecido. Solo existía la imagen de ese nombre, de esa cara. Miró la granja, el humo que salía perezosamente de la chimenea de la cocina, y sintió una punzada de algo parecido a la traición. Todo aquel trabajo,
Todas aquellas horas dedicadas a clavar postes y reemplazar tablas, de repente le parecieron una distracción inútil, una debilidad. Había estado jugando a ser el granjero que una vez fue, olvidando que su único deber era con los muertos. La rabia que sentía no era solo contra Abernathy, sino también contra sí mismo, por haberse permitido sentir algo parecido a la paz en aquel lugar. Esa noche el Ara lo encontró junto a su pequeña hoguera, más quieto y distante que nunca. La forma en que miraba las llamas no era de contemplación, sino de alguien que ve fantasmas danzando en el fuego. Su rostro era una máscara de piedra impasible, pero ella había aprendido a leer la tensión en la línea de su mandíbula, en la forma en que sus manos descansaban, nunca del todo relajadas, sobre sus rodillas. Sin decir palabra, le llevó una taza de té de manzanilla, una de las infusiones que su madre preparaba para calmar las almas atribuladas. No le preguntó qué le pasaba. Simplemente se sentó a una distancia respetuosa, compartiendo el silencio bajo el vasto y estrellado cielo de Montana. Su presencia era un ancla en medio de su tormenta interna, un ancla que en ese momento él no sabía si quería soltar o a la que aferrarse con todas sus fuerzas. La mano de Silas se movió por sí sola hacia su alforja, sus dedos buscando el contorno familiar y suave de la madera. El pequeño caballo tallado estaba allí, como siempre, un peso constante que era a la vez su carga y su brújula. Por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso abrumador de sacarlo, de mirarlo a la luz del fuego, de dejar que el dolor del recuerdo lo inundara por completo. Se imaginó la risa de su hijo, el calor de su pequeño cuerpo meciéndose en el juguete más grande que le había construido. Pero se contuvo. Mostrarle a Elara esa reliquia de su alma rota sería como abrir una herida para que ella la viera sangrar. Sería entregarle la última pieza intacta de su pasado, y el miedo a lo que ella pudiera hacer con esa vulnerabilidad lo paralizó. Elara notó la lucha interna en él, vio cómo su mano se detenía en la alforja, cómo su mirada se endurecía aún más. El hombre que había ahuyentado a los lobos una noche y que había reparado su hacha con manos pacientes había desaparecido. En su lugar había un extraño consumido por una oscuridad que ella no comprendía, pero que reconocía. Era la misma mirada vacía que veía en su padre en los días posteriores a la muerte de su madre. La mirada de alguien que ya no pertenece del todo al mundo de los vivos. El miedo se instaló en su pecho, un miedo frío y familiar. Supo, con la certeza desoladora de quien está acostumbrado al abandono, que él se estaba preparando para marcharse. El alivio que su presencia le había traído se estaba convirtiendo en la anticipación de una nueva pérdida. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Su voz fue apenas un susurro, casi arrastrada por el viento nocturno. «Vas a marcharte, ¿verdad?» No había reproche en sus palabras, solo una resignación teñida de tristeza. No era una pregunta que buscara una negativa, sino una que pedía la confirmación de lo que su corazón ya sabía. Silas tardó en responder. El crepitar de las llamas llenó el espacio entre ellos, un sonido que parecía contar los segundos de aquella frágil tregua a punto de romperse. Levantó la vista del fuego y la miró, y en la profundidad de sus ojos azules vio reflejada no solo la pregunta, sino también el miedo a la respuesta. Él no podía contarle la verdad cruda, la verdad de la caza y el odio. Era demasiado fea, demasiado violenta. La mancharía a ella y a la extraña y limpia conexión que habían forjado. Así que le ofreció un fragmento de la verdad, una verdad a medias, que era, a su manera, más honesta. «Tengo un asunto pendiente», dijo, con la voz grave y rasposa por la emoción contenida. «Algo que dejé sin terminar hace mucho tiempo». Le habló de su familia, de cómo los perdió, no por la guerra, sino por la enfermedad,
y la mentira de un hombre. Lo enmarcó como una deuda, una cuenta que debía saldar para poder seguir adelante, omitiendo deliberadamente la sangre que implicaba ese ajuste de cuentas. Elara escuchó con una quietud que era casi una caricia. No ofreció palabras de consuelo vacías, ni intentó disuadirlo. Ella, que vivía encadenada a una promesa hecha a su madre moribunda, entendía el peso de las obligaciones que trascienden la lógica y el tiempo. Cuando él terminó de hablar, ella asintió lentamente, su mirada fija en las llamas. «Algunas deudas nunca se saldan del todo, Silas», dijo en voz baja. «Solo aprendemos a vivir con su peso, a llevarlas con nosotros sin que nos destrocen». Sus palabras no eran un intento de retenerlo, sino un acto de profunda empatía, un reconocimiento de que ambos eran prisioneros de sus respectivos pasados. La comprensión en su voz lo desarmó más que cualquier argumento. Esa inesperada conexión le dio el valor para hacer algo que no había hecho en años. Necesitaba que ella entendiera no el odio que lo impulsaba, sino el amor que lo había originado. Metió la mano en su alforja y, esta vez, no dudó. Sacó el pequeño caballo de madera y lo sostuvo en la palma de su mano callosa. La luz del fuego danzaba sobre la madera pulida, revelando las marcas del cuchillo, el desgaste de unas manos diminutas. No dijo nada. Simplemente extendió la mano hacia ella, ofreciéndole la llave de su pasado, el corazón de su dolor, para que lo viera. Elara contuvo el aliento. El objeto era exquisito en su sencillez. No era un juguete comprado, sino una pieza tallada con una paciencia y un amor infinitos. Vio las orejas delicadas, la curva del lomo, la crin grabada con esmero. Comprendió al instante. Aquel hombre silencioso y rudo no era solo un vaquero errante. Había sido un padre, había sido un marido. La enormidad de su pérdida, hasta entonces una idea abstracta, se materializó en aquel pequeño trozo de madera. Sintió el peso de una cuna vacía, de una casa en silencio. Los fantasmas de Silas dejaron de ser suyos para convertirse, por un instante, en algo que ella podía casi tocar. El hombre que tenía delante ya no era un enigma, era una tragedia, y entonces, por primera vez, él le habló de ellos. Su voz, al principio vacilante y quebrada, fue ganando fuerza a medida que los recuerdos fluían. Le habló de su hijo, Thomas, un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Le describió cómo sus deditos se aferraban a la crin del caballo, cómo su risa llenaba la casa. Le habló de Sara, de cómo olía su pelo después de lavar la ropa, de la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. No le estaba contando una historia, le estaba devolviendo la vida a sus muertos, aunque solo fuera por unos minutos, a la luz de una hoguera en mitad de la nada de Montana. Se estaba desnudando, mostrando las cicatrices de su alma con una confianza que no sabía que aún poseía. Elara no lo interrumpió, no se movió. Su presencia era un testimonio silencioso, un puerto seguro para que él pudiera anclar su dolor. Cuando él terminó, el silencio que cayó entre ellos ya no estaba cargado de tensión, sino de una profunda y compartida melancolía. Ella, a su vez, le habló del jardín de su madre, de cómo cada hierba que cuidaba era una forma de mantener viva su memoria, de seguir una conversación interrumpida por la muerte. En ese momento dejaron de ser el protector y la protegida. Eran dos supervivientes, dos almas marcadas por la pérdida, que encontraron un terreno común en el paisaje desolado de su duelo. El secreto de Silas ya no era un muro que los separaba, sino un frágil puente que acababan de cruzar juntos. La confesión lo cambió todo. Para Silas, ponerle palabras a su amor por su familia, en lugar de solo a su odio por quien se la arrebató, fue como dejar salir un poco del veneno que lo consumía.
Le recordó que la vida que había perdido estaba hecha de risas y calor, no de fría venganza. Para Elara, el hombre misterioso se había convertido en un ser humano, con un corazón tan fracturado como el suyo. La gratitud que sentía hacia él se transformó en algo más profundo, una empatía que la impulsaba no solo a recibir su ayuda, sino a ofrecerle consuelo a cambio. La dinámica entre ellos se había invertido. Ahora, de alguna manera, ella también lo estaba protegiendo a él. Pero como suele ocurrir en la vida, los momentos de claridad son a menudo efímeros. La puerta de la casa se abrió con un chirrido y Thomas Vance apareció en el porche, una silueta desgarbada recortada contra la luz del interior. Estaba borracho, más de lo habitual, y su mirada se posó en la escena junto al fuego con una hostilidad turbia. Vio la cercanía entre su hija y el forastero. Vio el pequeño objeto de madera que Silas aún sostenía. «¿Qué es eso?», gritó, arrastrando las palabras. «Otro de tus trucos para engañarla, para quitarme lo poco que me queda. He dicho que te largues de mi tierra, maldito vagabundo». Su furia era la de un rey depuesto en un reino de ruinas. Silas se levantó con una lentitud deliberada. El arrebato de Thomas no lo inmutó. Con un cuidado casi reverencial, guardó el caballo de madera en su alforja, asegurando no solo un juguete, sino todo su pasado. Se giró para encarar al padre borracho, pero su mirada pasó por encima de él y se clavó en Elara, que se había puesto de pie detrás de su padre, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. En ese instante, Silas lo supo. La elección ya no era entre su pasado y su futuro, entre la venganza y el perdón. El hombre que buscaba en el norte era solo un fantasma. La mujer que estaba frente a él, viva y aterrorizada, era real. La decisión se tomó en esa mirada silenciosa, un pacto sellado antes de que se librara la batalla final. Su casa había terminado, una nueva había comenzado. Silas no esperó una respuesta de Thomas. El viejo se quedó allí, tambaleándose, con la boca abierta en una mueca de sorpresa y rabia impotente. Pero la fuerza se le había escapado del cuerpo como el aire de un odre pinchado. Por primera vez en años, alguien le había plantado cara, no con violencia, sino con una calma que lo desarmaba por completo. Silas se giró hacia Elara, que seguía en el suelo, mirándolo con unos ojos que contenían una mezcla de asombro, miedo y una gratitud tan profunda que dolía verla. Él le tendió la mano, una mano callosa y fuerte, no para levantarla, sino para ofrecerle un apoyo que ella podía elegir tomar. Tras una breve vacilación, ella aceptó. Su tacto fue ligero, casi etéreo, pero en ese simple contacto se selló un pacto que ninguna palabra podría haber expresado. Silas no había ganado una batalla contra Thomas, había declarado que la guerra de Elara ya no la libraría sola. Y en el silencio denso de aquella casa, el dinero sobre la mesa era más que monedas. Era el peso de una vida abandonada por otra que apenas comenzaba a florecer. A la mañana siguiente, el aire en la granja era distinto. El sol se filtraba a través de las nubes grises con una timidez invernal, pero la atmósfera dentro de la casa había cambiado de forma irreversible. Thomas Vance no salió de su habitación. No hubo gritos ni quejas, solo el silencio de un hombre que se ha topado con el final de su propio camino de destrucción. Silas y Elara se movieron por la cocina en una coreografía no ensayada, preparando café y gachas. No hablaban, pero el silencio ya no era una barrera, sino un espacio compartido. Cuando él salió a cortar leña, ella lo observó desde la ventana. Vio la forma rítmica y segura con la que manejaba el hacha, cada golpe un sonido limpio y definitivo. Él no estaba simplemente cortando madera, estaba poniendo orden en el caos, construyendo un perímetro de seguridad a su alrededor. Ella comprendió que la decisión de la noche anterior no había sido un impulso.
Era la elección de un hombre que, tras haberlo perdido todo, había decidido que todavía quedaba algo en el mundo por lo que merecía la pena quedarse y luchar. Unos días después, Silas ensilló su caballo, pero esta vez no para marchar hacia el norte. Le pidió a Elara que lo acompañara al pueblo. Cabalgaron uno al lado del otro, una estampa que no pasó desapercibida en Redemption Creek. En el emporio, mientras Elara seleccionaba hilos y telas, Silas se acercó al mostrador y con el dinero que había puesto sobre la mesa de los Vans, compró un saco de semillas de trigo de invierno y otro de patatas de siembra. El tendero, un hombre de pocas palabras, lo miró por encima de sus gafas, luego a Elara, y asintió lentamente, un gesto de comprensión que valía más que cualquier pregunta. Los murmullos en el pueblo no cesaron, pero su tono había cambiado. Ya no eran de juicio, sino de una curiosidad teñida de un respeto a regañadientes. Un hombre no invierte en la tierra si planea marcharse. Con ese simple acto, Silas había anunciado sus intenciones a todo el mundo. Estaba echando raíces en el suelo más improbable, al lado de la mujer que todos habían considerado una causa perdida. Mientras cargaban las provisiones en su caballo, un carromato llamativo, pintado con letras doradas que prometían curas milagrosas, pasó por la calle principal, dirigiéndose hacia la salida norte del pueblo. Silas se quedó inmóvil, observándolo alejarse hasta que fue solo un punto en el horizonte polvoriento. Elara vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraron en puños por un instante. Era él. Abernathy se marchaba, llevándose consigo la oportunidad de la venganza. Pero entonces la tensión en el rostro de Silas se disolvió. Su mirada se apartó del camino y se posó en ella. No había derrota en sus ojos, sino una aceptación tranquila y pesada. Metió la mano en su abrigo y sus dedos rozaron la silueta del caballo de madera. La justicia para su familia no estaba al final de un cañón de un revólver, sino en la promesa de un nuevo comienzo, en la elección de proteger la vida en lugar de perseguir la muerte. Dejó que el carromato desapareciera, y con él el fantasma que lo había perseguido durante tantos años. Esa tarde, de vuelta en la granja, no hubo grandes declaraciones ni promesas de futuro. La vida simplemente siguió su curso, pero sobre un nuevo fundamento. Silas ayudó a Elara a preparar una pequeña parcela de tierra cerca del jardín de hierbas de su madre, protegiéndola de las heladas venideras. Mientras sus manos trabajaban juntas la tierra fría, mezclando el suelo con la promesa de las nuevas semillas, un entendimiento profundo y silencioso se asentó entre ellos. Thomas seguía en la casa, un recordatorio constante de las heridas del pasado, pero su sombra ya no tenía el poder de oscurecerlo todo. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Silas miró a Elara, con la cara sucia de tierra y el pelo alborotado por el viento, y vio en ella no la fragilidad que lo había atraído al principio, sino una fuerza que reflejaba la suya propia. Había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado un lugar al que, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a llamar hogar.